Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un capítulo de la magia del saber. Sean muy bienvenidos, esperamos que estén muy bien, que no se estén perdiendo los capítulos que hemos estado subiendo, porque es que venimos con todo y el día de hoy no podríamos faltar que Olis nos trae una reseña. ¿De qué es? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿De qué se trata? No lo sabemos. ¿De qué libro es? Tampoco lo sabemos. No nos dijo nada. Nos tiene en el misterio, en el suspenso. Así es que vamos a darle para que nos saque de esto, a ver qué nos trae el día de hoy. Por favor, acuérdate de dejarnos en los comentarios si te gustó la reseña, si tienes algunas ideas para nosotros. Y pues bueno. Vamos a darle y vamos a saludar a las niñas del día de hoy porque hoy es noche de chicas otra vez. Toño quería venir, pero no pudo, así es que vamos a saludar a Pau y cuéntanos, Pau, ¿cómo te encuentras? Hola, Aurora, muy bien, muy contenta de estar aquí y muy entusiasmada por ver qué nos trae Olis esta bellísima noche. Que independientemente de cuando veas este video, si es tarde, noche, etcétera, nosotros grabamos en la noche. Entonces, pues vamos a ver qué nos trae Olis. Bueno, yo también estoy con aquí el Jesús en la boca porque yo no sé de qué se trata, así es que dale, Oris, cuéntanos cómo estás y dale con tu reseña. Perfecto, ok. Pues como en honor a las damitas que somos y las adultas en las que nos estamos convirtiendo, yo traje una reseña pues un tanto ligerita porque pues la verdad nuestra vida de adultos a veces no da como para libros engorrosos o lecturas un tanto más sofisticadas. Pero la verdad es que sí tuve un dilema existencial porque últimamente he tenido muy buenas lecturas, me han gustado las lecturas que he tenido, pero dije, no, hoy va a ser ligerito, esta noche que sea ligerito porque sí he tenido una semana tremendona. Y antes de que les platique de qué libro quiero comentar con ustedes, platicar, como tal no es una reseña, quiero presentarles un libro y que ustedes me digan qué opinan de este libro y qué opinan de este personajazo del que vamos a hablar hoy. Pero antes de que yo les diga de qué libro vamos a hablar, les quiero platicar, como va a ser muy cortita esta reseña, nos da como para el chisme, como para el cotorreo. Quiero contarles una anécdota. Fíjense que hace varios años, varios años, estaba viendo un documental sobre el crimen organizado en este país. Y algo que me llamó muchísimo la atención de ese documental eran los cementerios. Y los cementerios del crimen organizado en ese entonces, no sé ahora, pero en ese entonces los mostraban, eran unas obras majestuosas, o sea, de verdad eran unos verdaderos mausoleos, esos cementerios, porque eran como casas de 3 pisos, de 2 pisos, obviamente pues muy lujosos, con paredes, mármol, o sea, excesivamente lujoso. O sea, yo los veía y de verdad a mi mente emanaban pues estos mausoleos de las sociedades prehispánicas, o sea, los egipcios, nosotros incluso. México, nuestra cultura como tal, tiene pues una relación muy intrínseca con la muerte y el concepto de la muerte, ¿no? Ya lo había dicho mi adoradísimo Jaime Sabines, o sea, el mexicano como tal sí tiene un cliché con la muerte y todos estos clichés que tenemos. Y algo que me llamó la atención del documental es precisamente cómo esta subcultura, eh, de alguna manera, como que le ponía algunas dádivas, algunas cosas a sus muertos, a sus personas, ¿no? Entonces, pues me llamó la atención ver estos cementerios porque eran edificaciones de 2 pisos, 3 pisos, muy lujosos. De repente tenían así trocones, o sea, las camionetas que usaban favoritas, ahí las tenían, sus armas, ¿no? Sus armas, en baño de oro, con Swarovski incrustado, o sea, de verdad me llamó muchísimo la atención. Y entonces, mientras yo veía todo esto, o sea, a mi mente, además de que venían las sociedades antiguas, yo en lo más profundo de mi ser, yo decía,
es que yo quiero algo así, o sea, es que yo quiero que cuando me muera, o sea, yo quiero ser enterrada, bueno, no enterrada, yo quiero ser cremada, pero que sí me hagan una capillita, no un mausoleo como los del crimen organizado, pero sí, o sea, yo creo que todos hemos tenido y como buenos lectores, yo creo que sí nos ha pasado por la cabeza, yo quiero ser enterrado con este libro, yo quiero ser cremado con este objeto. O sea, yo lo he escuchado de algunas otras personas que dicen, que son fan o tienen algún hobby y de repente dicen, yo quiero ser cremado, yo quiero que en mi ataúd esté esto, ¿no? Y de entrada, o sea, preguntarles a ustedes, chicas, o sea, si ustedes, ahorita que tengan su participación, me gustaría saber ¿con qué libros a ustedes les gustaría ser enterradas o con qué objeto, ¿no? O cremadas, no lo sé. Pero, o sea, mientras yo veía este documental, yo decía, yo quiero algo así. Y sí, la verdad, el mexicano como tal tiene pues esta subcultura con la muerte y estos clichés que tenemos y nuestras ofrendas y que en cada entidad federativa como que tengamos cierto tipo de creencias y tengamos como que ciertas cosas, ¿no? Y pues esto viene a colación porque del libro que les quiero platicar, cuando yo me enteré de la existencia de este libro, yo lo escuché en un podcast y cuando yo lo escuché, yo dije, yo debo de tener ese libro, o sea, yo necesito ese libro, me urge ese libro, yo lo quiero tener. Entonces, cuando yo me enteré de la existencia de este libro, pues dije, lo voy a tener. Y pues ya después, algún tiempecito después, me lo compré. Ahorita les platico cómo obtener este libro y las variantes que hay. Pero dije, yo quiero ser enterrada con este libro. Y de verdad, o sea, es de esos libros, es de esas joyitas que dices, yo quiero ser enterrada con este libro. Yo quiero ser cremada y que este libro hermoso y divino. Del libro que les quiero hablar hoy es de el famosísimo Salvador Dalí y se llama Les Dinner de Gala. Y pues obviamente, como tal, pues no es un libro que hable de él, sino es un recetario de cocina. Es un recetario de cocina del señor Salvador Dalí, que en algún momento lo llegaron a publicar en el 73, en 1973, en Francia. Y obviamente son las recetas que hacía Salvador Dalí con Gala. Entonces, como para tener en consideración y contexto de qué va este libro y por qué, pues de entrada es pertinente hablar de manera muy somera, de manera muy general, pues quién es Salvador Dalí. Salvador Dalí, pues sabemos que pues fue un pintor muy excéntrico con una personalidad muy excéntrica y que era característico por su bigotazo, ¿no? Y que algunas personas yo he escuchado que pues debemos de separar al artista de las obras, ¿no? Yo creo que a lo mejor este personaje entra en esa clasificación de separar a la obra del artista porque pues sí, como todos, Salvador Dalí tiene su lado B y su lado B pues no es tan bueno. Hay unas cosas propias de su excentricidad. Ya habíamos platicado en alguna ocasión que Salvador Dalí, pues, perteneció a un movimiento muy importante, un movimiento cultural, no solo de pinturas o de esculturas, sino en general un movimiento cultural en Europa. Y él se codeaba pues con los más importantes, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, que Salvador Dalí, dentro de su excentricidad, pues estaba no solo el bigote, sino también su manera de ser, su manera de hablar, su manera de pensar. De hecho, hay una entrevista muy famosa aquí en México, cuando visita México, creo que en el 70, en los 80, y lo está entrevistando Jacobo Zabludowski y de repente Jacobo Zabludowski le hace unas preguntas y él le dice, qué tontería, qué entrevista tan vana, ¿no? O sea, muy propio de su personalidad. Pero pues Salvador Dalí no solo era considerado uno de los pintores importantes y destacables en el surrealismo, en el movimiento surrealista, sino también pues llegó a ser escritor. Pocas personas conocen esta parte de Dalí como escritor. También manejaba las esculturas y pues se le conoce mucho, mucho, mucho por su relación con la famosísima Gala.
De hecho, este libro está dedicado para ella y este libro lo hizo precisamente por ella, por Gala. Y nos preguntaremos, ¿quién es Gala? Gala fue una rusa, también una artista. eh, Ella estuvo casada primero con, con un, con un poeta francés, también surrealista del movimiento surrealista. Y pues como ella era una persona, hablar de Gala es interesante. De hecho, algunas feministas la ponen como una de las principales mujeres precursoras de sexualidad abierta, de mentalidad abierta, y pues obviamente que convivió en una época, en unos tiempos con hombres y no le importaba decir su punto de vista y su opinión. No le importaba el cliché social de qué es lo que pensarían o de cómo se debería de comportar una mujer. Entonces creo que en ese sentido Gala era la pareja perfecta para Salvador Dalí, porque ambos tenían una personalidad fuerte. Gala estuvo casada, Gala tuvo una hija, pero pues Gala como que de alguna manera cumplió como que este protocolo social. Y en alguna ocasión, el que era su esposo le dice, oye, ¿sabes qué? Es que hay un pintor muy famoso llamado Salvador Dalí y quiero conocerlo. Hay que ir a conocerlo. Y Gala así como de, bueno, está bien, iremos a conocerlo. Y cuando se conocen, flechazo absoluto. O sea, ambos se atraen por la personalidad que tenían. Y pues Gala, al ser una persona abiertamente, con una sexualidad pues muy abierta para la época, pues Gala empieza a tener una relación con Salvador Dalí. Cabe mencionar que en el matrimonio que ella tenía, pues había interacción con otras personas, con otros hombres dentro de su matrimonio. Entonces, pues era así como que muy abierto el matrimonio, pero cuando conoce a Salvador Dalí, ella empieza a tener una relación sentimental con Salvador Dalí y más tarde ella termina su matrimonio y termina abandonando a su hija. Celine se llama su hija. Y es una cuestión muy interesante porque Gala muchas veces de manera abierta dijo que ella no servía para la maternidad. Entonces, imagínense dar esas declaraciones en tiempos donde no era permitido, donde la mujer debía de ser la madre, abnegada, adorada. Eh, pero ella se reconocía como una mujer que genuinamente no estaba hecha para la maternidad y que sin embargo tuvo una hija. Y Salvador Dalí eh, por muchos años le daba regalos a escondidas a la hija de Gala porque pues hubo una separación y entonces lo que hacía Salvador Dalí pues era tratar de unirlas. Y hay una anécdota muy interesante de Dalí que le regala una pintura muy cara, muy costosa y pues como Gala no tenía como este sentimiento de maternidad, pues no tenía así, no tuvo como que mucha herencia. Y cuando ella se entera de todo lo que le dejó Salvador Dalí como herencia a ella, porque pues de alguna forma fue la única hija que pudo tener Salvador Dalí a través de Gala, ella vende todo y lo subasta, lo dona y con lo único que se queda es con la pintura que le hizo Salvador Dalí, porque genuinamente tenían una relación pues un tanto estrecha, a pesar de que Gala reconocía abiertamente que no servía para la maternidad. Salvador Dalí siempre trató de tener este vínculo y este lazo. Entonces, pues podemos entender que eran una pareja de excéntricos. Eh, y pues bueno, ¿de dónde surge este libro? ¿Soy yo o es Ulis? Eso, Liz, se fue. Ok, muchas. Esperamos tantito. Ujú. Sí, quién sabe qué pasó, ¿no?
Sabes que ha de estar lloviendo por donde está. ¿Crees? Ajá. Sí, Sí. porque ha estado lloviendo en las tardes acá en México. Pero la tuya ya como que se calmó, ¿no? ¿Ya? Bueno, yo siento que ya no te has congelado. No, ya no me he congelado. La estaba escuchando fluida hasta que dije, híjole, ya me congelé. No, no fuiste tú. Yo creo que... También, ¿qué no también a Toño se le fue la luz? Pues no sé si se le fue la luz o el internet. Alguno de los dos se le fue. Ujú, ujú. El internet. Y tiene clase a las 8. ¿Y cómo va a tener clase en línea? Pues yo creo que en línea. Pues sí. ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé, esperamos unos minutos o le preguntamos, Olis, ¿estás ahí? Siento que se le debe haber ido la luz así de pronto. Híjole, que se me hace que sí. ¿Sí, no? Ajá. Ay, oye, qué raro. Ahora sí estuvo cañón. ¿Se va? Ah, bueno, voy a tomar agüita. Yo creo que no era nuestro destino grabar hoy. Mm, ¿No, verdad? no, ¿qué estás haciendo, Aurora? ¿Lo Tengo de que, tu proyecto? tengo, sí, tengo que terminar mi tesis para el domingo en la mañana. Ay, Dios, a ver qué dice Olis. ¿Ya contestó? Ahora yo estoy con problemas de internet. Al parecer mi internet es débil. Úchalas. Pregúntale que qué hacemos. Mientras voy a parar la grabación para... Entonces, pues podemos ver que había una relación muy intrínseca entre la hija de Gala con Salvador Dalí. Ahora, para hablar de este libro, pues debemos de entender de dónde surge la inspiración o por qué sale este libro. Y para poderlo entender, yo creo que todos hemos visto esta figura retórica, ya sea en películas o en libros, de estas famosísimas cenas elegantes o fiestas opulentas entre artistas, entre personajes importantes, entre políticos. Es un recurso pues muy habitual, sobre todo en los libros. Por ejemplo, en Paseo de la Reforma con Elenia Poniatowska, su personaje principal precisamente habla de estas reuniones de personas famosas, políticos, gente adinerada, y que daban unos festines, o sea que las comidas eran exóticas. Igual, por ejemplo, una de mis películas favoritas de Medianoche en París con Woody Allen, igual, o sea, muestra cómo muchos artistas se congregan en París, en el café, en los cafecitos, en los barcitos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, sale Picasso, sale Salvador Dalí, sale Lorca, incluso sale Diego Rivera, o sea, de cómo
es real en algún punto de la historia, pues todos estos artistas se conocían, eran famosos y obviamente pues tenían tertulias, tenían reuniones y en las reuniones pues además de que bebían, además pues obviamente lo que resaltaba y llamaba la atención era lo que se daba de comer y de cómo se atendía a estos artistas, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la película de Frida Kahlo también vemos este elemento, ¿no? De estas fiestas, estas reuniones y de cómo hablaban de política y hablaban de arte y, o sea, es un elemento recurrente y justo es como surge este libro. Como tal, es un recetario de cocina y Salvador Dalí se lo dedica a Gala. Se publica en 1973 en Francia de manera original, pero era un tiraje o fue un tiraje, una edición muy especial para personas muy selectas, ¿no? Personas que en su momento pudieron adquirir este libro. Y en este libro, pues básicamente son los festines, las cenas que daban Salvador Dalí y Gala cuando tenían estas reuniones exóticas con los artistas. Entonces lo que hace Salvador Dalí es retomar algunas de estas recetas de cocina que, ojo, algunas pues son recetas que ya existían, pero que ellos, al ser dos personajes pues muy exuberantes, muy exóticos, pues les daban sus toques y otras que también fueron inventadas por ellos dos, por Gala y por Salvador Dalí. Además, este libro surge porque en alguna entrevista Salvador Dalí dijo que cuando él era niño, cuando a él le preguntaban, oye, ¿qué quieres ser de adulto? Oye, ¿qué te gustaría ser de hombre, de adulto grande, ¿no? De adulto grande, redundancia, de adulto. Y él decía, yo quiero ser cocinera. O sea, cuando él era niño, él decía, yo quiero ser cocinera. Entonces, pues uno de sus hobbies en su infancia, pues era la cocina, la comida, y de cómo la comida es un elemento que genera placer. Y ojo, el placer es un elemento o es un recurso muy importante tanto para Salvador Dalí, pero también para Gala, porque Gala, pues obviamente también era artista. Ella se juntaba con los surrealistas porque pues ella también era una artista famosa surrealista. Entonces, el placer es uno de los elementos importantes que ambos van a plasmar en sus obras. Y Salvador Dalí, pues es conocido o era conocido porque a él le gustaba darse la buena vida o los buenos festines. De hecho, hay anécdotas, por ejemplo, de que Salvador Dalí en algún punto encontró la forma de comer en restaurantes muy lujosos, muy pomposos y no pagar. Entonces, por ejemplo, se dice de leyenda urbana que Salvador Dalí asistía a estos restaurantes y comía exuberante, exótico, y que cuando le llegaba la cuenta, él solía pagar con cheques, pero que atrás del cheque él dibujaba, les ponía unos garabatos, unos dibujos y obviamente le autografiaba. Entonces, cuando llegaban los camareros a cobrar, les decía, mira, ya tienes un Dalí. Y entonces, obviamente, los dueños del restaurante, pues no iban a cambiar ese cheque porque ese cheque en la posteridad, pues iba a valer muchísimo y además tenían un dibujo pintado por Salvador Dalí. Entonces, pues se dice como leyenda urbana que Salvador Dalí encontró la forma de comer en restaurantes muy lujosos y no pagar porque en los cheques, pues él dibujaba y los autografiaba. Y pues obvio, los dueños de los restaurantes jamás cambiaban esos cheques. También se dice que cuando iba a los restaurantes, él solía pintar los manteles, o sea, los dibujaba, les hacía garabatos o dibujos, o en las servilletas solía, hacer dibujos. De hecho, hace algunos años se llegaron a subastar unas de estas servilletas que fueron conservadas bueno, encontradas conservadas y que se subastaron, porque Salvador Dalí solía hacer este tipo de cosas. Pero algo importante es que Salvador Dalí, gran parte de su vida, pues tuvo una relación muy importante con la comida. Y, por ejemplo, en este libro lo que hace Salvador Dalí es poner 13 capítulos. Y en estos capítulos
pues él pone pues varios tipos de comida, por ejemplo, platos exóticos, muy a la Salvador Dalí, huevos crustáceos, o sea, ahorita daré mis opiniones de este libro. Primeros platos, o lo que nosotros solemos llamar la entradita, ¿no? La entradita antes de comer el plato fuerte, caracoles, carnes. Incluso hay una parte que él la llama afrodisíacos, comidas afrodisíacas que puedes en la ingesta para que pues estés alegre. Entonces, pues dentro de este libro vamos a encontrar estos 13 esta clasificación de 13 tipos de platillos. Y la verdad es que este libro se me hace algo muy, muy, muy excelso por la obra, no solo la obra culinaria, porque ya he mencionado varias veces que me gusta mucho la cocina, me gusta cocinar y que encuentro genuinamente, yo también considero que uno de los placeres de la vida es cocinar, comer, poder degustar, que nuestro paladar pueda encontrar sabores. Entonces, más allá de lo que culinariamente muestra este señor, es la obra visual que tiene, porque son fotografías que obviamente Salvador Dalí hizo en conjunto con personas artísticas y que podemos ver que los platillos, como su nombre lo dice, son netamente exóticos. En varias fotos podemos ver a Salvador Dalí dándose estos festines y a lo largo del libro, por ejemplo, también muestra pinturas de Salvador Dalí. Entonces, se me hace una obra genuinamente bella porque mezcla lo culinario con lo pictórico, con lo artístico y además, pues, la excentricidad de Salvador Dalí. O sea, él hace estos dibujos, no sé, de una tortuga servida en un plato. Entonces, y es muy, muy, muy la personalidad de Salvador Dalí. Entonces, entre sus pinturas, entre las recetas de cocina que da este señor, las fotos que ponen de los platillos que él propone o que él da en este libro, pues hay muchas cosas llamativas e interesantes, ¿no? O sea, además de que, por ejemplo, en las recetas de cocina, pues no es como el formatito habitual que nosotros estamos acostumbrados a ver en un recetario de cocina, sino que pues él de manera general dice, ah, pues vas a hacer esto y necesitas esto, o sea, pero incluso hasta la narrativa es muy a la Salvador Dalí, o sea, porque no tiene esta formalidad de un recetario de cocina, o sea, esta estructura tan propia y tan adusta de un recetario de cocina, ¿no? O sea, aquí te dice, quita por sí misma la cabeza del pescado, córtalo a la mitad y después todo largo y ya, o sea, te lo da de una manera muy general que se vislumbra la personalidad de Salvador Dalí. Entonces, pues entre las recetas descritas de una manera muy particular, encontramos dibujos que él hizo para este libro, las ilustraciones para este libro, las fotografías que las personas que editaron este libro, que cuidaron este libro, pues hicieron, y además las pinturas de Salvador Dalí. Entonces, se me hace interesante y al inicio de cada capítulo él hace una descripción de por qué a él se le hace importante este tipo de platillos. Y además, o sea, te da como que un contexto muy ligerito, muy, muy ligerito, histórico de por qué surgieron estos platillos o por qué debemos de comerlos, pero es muy a la Salvador Dalí. Entonces, pues, o sea, el libro de verdad visualmente es un verdadero gozo, no solo por las pinturas o por las fotografías, sino porque te vas encontrando unas narrativas, o sea, muy exóticas. Por ejemplo, él pone una fotografía de los menús exóticos de esas épocas, de la Belle Époque en Francia, y pues obviamente Francia es reconocido como, además de ser esta ciudad romántica, esta ciudad enigmática, pues también donde las personas se suelen dar festines o gustos al paladar. Entonces, pues este libro es una de estas joyitas. Más tarde, como fue un tiraje muy cortito y solamente coleccionistas tenían estos libros o gente pues que gustaba de este tipo de libros, pudo tener el tiraje. Y lo que hace
una editorial que compra los derechos es publicarlo, editarlo en distintos países. Este libro, cuando yo me enteré de la existencia, lo estuve buscando, pero no se puede encontrar de manera física. Quizá a lo mejor en la FIL de Guadalajara, donde a veces se suele encontrar libros de este tipo, pero pues es muy difícil. Este libro se consigue en Amazon y la cuestión interesante es que hay versión en alemán, hay versión en italiano, está la versión en francés, que es la versión original, la versión gringa, la versión al inglés. Y pues obviamente yo compré la versión en español, pero cuando yo empecé a checar este libro y cuando yo leí la descripción en Amazon, dije, ¿por qué mi libro tiene menos páginas que el libro gringo? Y resulta que esta es la versión resumida de la versión gringa, porque obviamente, pues al ser reeditado, pues obviamente al público inglés, bueno, de la lengua inglesa, pues le dan mayor énfasis, ¿no? Pero hay varias versiones, de hecho las portadas cambian en relación al país, al idioma. Entonces está interesante. El libro en la versión inglés, en la versión de inglés, pues es más grande, tiene más páginas, tiene más recetas, obviamente tiene más imágenes. Y por lo que vi en las reseñas, pues tiene mayor descripción en los capítulos. Entonces, pues si ustedes gustan de tener un libro en el idioma inglés, si son de esos, como Aurora, como Toño, si son de esos, pues creo que la versión en inglés es idónea para ustedes, pero esta es la versión en español, yo la compré en español, pero aún así es una joyita, es una verdadera joya. Y pues yo cuando veía ese documental de los narcos, yo decía, yo quiero ser enterrada con varios de mis libros que sean así míos, que los pongan así como en biblioteca y que sea enterrada con esos libros. Y pues obviamente, por ejemplo, vean esta imagen está bonita, o sea, como que simula el Jardín de las Delicias, de hecho, como que de alguna manera, como que parodia algunas imágenes del Jardín de las Delicias, porque el Jardín de las Delicias es inmenso y cada partecita pues puede ser analizada de distintas formas. Eh, pero a veces no suele haber stock en las versiones. Cuando yo quise comprarlo, dije, bueno, voy a comprar la versión en italiano, ¿no? Dije, ya qué, porque no había versión en español. Luego me apareció la versión gringa y luego desapareció. O sea, por lo que yo vi en Amazon, a veces no hay el suficiente stock de este libro. Pareciera que hay personas que se enteran de este libro y los compran, o no sé si este libro se va imprimiendo cierto tipo de tirajes y hasta ahí, porque a lo mejor casi nadie los compra, no lo sé. Pero esta es la historia muy somera, muy general de cómo Gala y Salvador Dalí llegaron a ser una de las parejas más excéntricas, pues del medio artístico, sobre todo porque Gala, reitero, era una persona con una mentalidad muy abierta, sexualmente muy abierta para su tiempo. De hecho, Gala tuvo otras parejas ya estando casada con Salvador Dalí y Salvador Dalí lo permitía, ¿no? Entonces, pues eso habla de que pues tenían unas personalidades y tenían no andaban con ataduras mentales, ¿no? Entonces, pues esa es la historia de Salvador Dalí y este libro y de cómo uno de los deseos un poco dejados atrás de Salvador Dalí es el arte culinario. Ahora, si ustedes me preguntan, ya para cerrar, si yo he hecho alguna de estas recetas, la realidad es que no. Y una de las reseñas que yo vi antes de comprar este libro en Amazon, que, o sea, considero que tiene toda la razón del mundo. Este libro, como un valor artístico, como un valor cultural, es sobresaliente, pero como pragmático para el arte culinario no lo es, porque, por ejemplo, dentro de las excentricidades de los platos que tiene, por ejemplo, las andresillas de cordero con pimientos, no,
no hay forma, no hay manera. O sea, sí tiene unas recetas un tanto exóticas. Eh, um, o a veces los procedimientos, hay algunos que sí son asequibles, a lo mejor en sabor, porque nosotros como mexicanos tenemos un paladar muy propio y tenemos nuestras comidas muy propias, muy diferentes al paladar de los europeos y los procedimientos de los europeos. Entonces, una de las reseñas que yo vi en Amazon era, el libro es muy bueno, pero para hacer o llevar a cabo estas recetas, pues es poco probable por el tipo de ingredientes que proponen. Y, por ejemplo, no me imagino comiendo cruché del padre Hans, ¿no? O sea, un plato exótico que lleva huevos y que lleva crustáceos, o sea, no me lo imagino desayunándome eso, ¿no? O sea, creo que como mexicanos y sobre todo yo como poblana que tengo ciertos gustos con el paladar y con la comida mexicana, pues a lo mejor estas cosas genuinamente no se me antojan. Entonces, a lo mejor en algún momento de mi vida, sí me chutaré unas cuantas recetas que diga, ah, este pollito sí funciona y a lo mejor le puedo adecuar estas especias. Pero así que sea como que la cena de mañana, pues no, o sea, voy a tomar mi libro de Let's Gala of Dinner para hacer mi cena de mañana, no. O sea, no lo creo, sobre todo para nosotros como mexicanos que tenemos ciertos gustos en la comida, creo que esto no, pero como una obra artista, pictórica, cultural, es invaluable. Ahora sí, chicas, ustedes cuéntenme con qué libros quieren ser cremadas, enterradas, con qué cosas, con qué objetos, qué opinan de este libro, qué opinan de la cocina, qué opinan del arte culinario. Si ustedes también piensan que es uno de los placeres humanos, las escucho. Ay, pues a mí ya me dio hambre, pero me encanta bueno, lo voy a ver desde mi perspectiva. A mí me encanta el diseño editorial de lo que mostraste, tanto las portadas, la portada, la contraportada, em, el diseño que se ve muy, muy, muy excéntrico, como bien lo dices, ¿no? Dalí ay, es un ícono, por así decirlo, ¿no? Entonces, los íconos siempre van a ser como muy marcaditos en todo, ¿no? En lo que dicen, en lo que hacían, en lo que piensan, todo eso tiene congruencia. Entonces, creo que este libro no va a ser la excepción. Creo que el propósito de él siempre fue así como provocar, ¿no? Siempre como que salirse de lo establecido. Y está padre, está bien. A mí me encantaría verlo, me encantaría hacerlo. Y si tuviera algo agridulce estaría genial, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, yo creo que eh, a mí, yo no lo había pensado, pero yo creo que yo sería cremada con nada, porque creo que la vida es un viaje y hay que viajar ligeros. Entonces, lo que me llevaría serían las vivencias en mi corazón, en mi mente, y vámonos a lo que sigue, a trascender en lo que sigue. Entonces, yo sería cremada sin nada. ¿Cómo crees? No, ay, no, yo sí me quiero llevar mis cosas. Este, oye, a mí, yo comparto completamente la opinión de Pau. El libro es muy excéntrico, o sea, tanto como tú lo enseñaste, como lo describiste, es así como todo muy pomposo, como todo muy así, mucho drama, mucha excentricidad. A mí me llamó la atención simplemente por cómo se ve, ¿no? De ahí a que te vas a poner a cocinar huevos con crustáceos, ahí te encargo que no lo vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, no se nos antoja. Pero se me hace un libro, me recordó como estos libros, o sea, no es el tema, pero de estos libros como góticos, que las letras son así como que muy exuberantes, los dibujos. Me llamó mucho la atención, pero no por las recetas, sino simplemente es como yo creo que es como una obra de arte que el punto era exhibir esa excentricidad y a través de la comida, ¿no? Que eso es lo que yo creo, es el mensaje que a mí me dio el libro. Yo no lo sé. Se me hace muy interesante, me dieron ganas
de hojearlo y ahí ver qué más se encuentra. Y bueno, no sé si habrá otro tipo de libros parecidos, pero como que hasta se me figuró de esos libros que tienen de estas cositas tridimensionales, que te sale un castillo o cosas así. Así me lo imaginé. Pero bueno, a mí me gustaría que me enterraran, nunca lo había pensado. Fíjate que nunca me había cuestionado esa pregunta. Pero ahora que lo pienso, me gustaría que me enterraran con mi bicicleta, una bicicleta que tengo una bicicleta de montaña, con mi bicicleta, con el libro de hojas de ruta, que ustedes ya lo leyeron, ¿verdad? Ya leyeron hojas de ruta, con el libro de hojas de ruta, con mi bicicleta, y siento que me llevaría algo más, pero todavía no sé qué es. Todavía no sé qué es. Pero bueno, eh, con unos audífonos, fíjense, para escuchar musiquita en el más allá. Sí, sí, yo creo que esas serían las cositas que me llevaría al inframundo. Pero bueno, muchas gracias, Olis, por compartirnos el día de hoy esta cosa tan exuberante, tan excéntrica. Sinceramente nos hubiéramos disfrazado, nos hubiéramos puesto así de divas, o yo no sé, con todo el glamour aquí. Comiendo un postrecito Unos excéntrico. Con bigotes. unos bigotitos, sí, nos hubiéramos vestido, pero bueno, ahí se nos ocurre para la otra. Y pues bueno, chicas, ¿tienen algo más que decir? Sí, yo sí. Ahorita que mencionabas esto de tu bicicleta, me acordé de los soldados de terracota. O sea, se creía, o sea, desde sociedades antiguas que, o sea, para cruzar el más allá necesitabas cosas, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, aquí en México, las culturas prehispánicas, pues algo muy similar, o sea, se enterraban con vasijas, cosas, porque se pensaba, se creía que las necesitabas en el más allá. Entonces, por eso les decía que, o sea, mientras yo veía los casononones del crimen organizado, o sea, a mi mente venía así de, uy, es que esto es como muy egipcio, o sea, es como muy de los soldados de terracota, porque ¿qué tal si sí los necesitamos en la otra vida, ¿no? Entonces, sí, o sea, por supuesto, Hojas de Ruta creo que sí también es un libro que, por supuesto que lo necesitamos en el más allá, Yo lo voy a necesitar en este libro. continuamente. Sí. Sí, ahorita que hablaba Pau, porque Pau es diseñadora, todos lo sabemos muy bien. Me acordé que Salvador Dalí fue este famosísimo personaje que hizo el diseño de la Chupa Chups, que la marca le pidió a Salvador Dalí que hiciera un logo, que hiciera un diseño, y entonces él en cuestión de minutos hizo las letras, le dio los bordes, y a lo largo del tiempo ha cambiado muy poquito, o sea, son pequeños cambios que ha hecho la marca, pero de hecho la paleta Chupa Chups es diseño de Salvador Dalí. Y ahorita que Pau estaba hablando, me acordé de ese dato y quería darlo antes de cerrar la sesión. En ningún otro lugar van a aprender lo que se aprendió aquí el día de hoy. Así es que muchas gracias a nuestra profesora que nos viene a educar todos los días. Y pues bueno, chicos, muchas gracias por acompañarnos. Déjenos en los comentarios qué les pareció, si tienen otras ideas, si ya lo leyeron, si están yendo corriendo por este libro. Yo sinceramente me lo compraría en otro idioma, ¿eh? O sea, simplemente para darle más exuberancia al asunto. Pero bueno, sin nada más que decir, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima. Bye.